Videos para el maestro. Historia, primer grado. Bloque 3, 18. Conflictos en la Guerra Fría. Diversas interpretaciones sobre un suceso histórico. Bienvenidos maestras y maestros de telesecundaria. Mi nombre es José Pantoja y hoy vamos a hablar acerca de las diversas interpretaciones de un suceso histórico. ¿Qué papel tiene la interpretación en el conocimiento histórico? Es común encontrar diferentes interpretaciones sobre los acontecimientos históricos y que no solo ofrezcan una versión alternativa de los eventos, sino que pueden contradecirse entre ellas. Para algunos científicos, las interpretaciones debilitan la historia, mientras que para otros, la historia es una disciplina que solo puede ofrecer interpretaciones y no puede arribar a la verdad. Sin embargo, estas posiciones extremas no logran identificar cabalmente el papel de la interpretación. Veamos, en primer lugar, los historiadores requieren de interpretar las fuentes históricas para obtener información sobre los hechos históricos y a partir de la información recabada, reconstruir los eventos. Un ejemplo de este proceso es el que ocurre con los restos materiales, de la arquitectura, de las herramientas, de las pinturas, etc., que sirven como fuente para periodos o pueblos de los que no tenemos registros escritos. Otro ejemplo es cuando trabaja con textos de épocas pasadas o sociedades con mentalidades distintas y ajenas a los historiadores y a su época. La interpretación no puede ser caprichosa, sino que se emplean metodologías y técnicas para el estudio y análisis de las fuentes históricas y ayudan a traducir información fragmentaria del pasado y transformarla en un relato histórico. En un segundo lugar, se formulan distintas interpretaciones cuando tratamos de establecer los significados de los acontecimientos, su importancia o de sus consecuencias, y al tratar de identificar las relaciones que existen entre los hechos históricos, como procesos históricos, o las relaciones entre los distintos aspectos de la vida económica, social y política en la totalidad histórica. Es decir, que al tratar de comprender los procesos históricos, los historiadores ofrecen interpretaciones que están reguladas por las teorías sociales y fundadas en la información disponible sobre los acontecimientos o la vida social. Las interpretaciones nos ayudan a procesar la información contenida en las distintas fuentes históricas y a reconstruir los eventos históricos. Se modifican, son desechadas o se confirman en la medida que avanza el conocimiento histórico. Asimismo, contribuyen a la explicación histórica, a recrear los procesos históricos y sus significados. Por lo mismo, no todas las interpretaciones son válidas. Las que se consideran pertinentes están fundadas en las fuentes históricas disponibles, que aplican metodologías y pueden demostrar sus argumentos, y por lo mismo las interpretaciones en la historia están sometidas a la crítica y al debate que ayudan a avanzar el conocimiento de la historia. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Guerra Fría en Medio Oriente? En el proceso de comprensión de los acontecimientos, los historiadores tienen que distinguir los puntos de vista de los protagonistas de la historia y la valoración sobre los acontecimientos en los que actúan y forman parte de las opiniones que los historiadores se forman sobre esas acciones y sus significados. En un ejemplo en el que los historiadores tienen que incluir los distintos puntos de vista, así como las acciones de los grupos sociales y estados que se encontraban enfrentados y por consecuencia esgrimían argumentos claramente opuestos, es el proceso conocido como la Guerra Fría. Como sabemos, la Guerra Fría es el enfrentamiento entre las dos superpotencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos de América y la Unión Soviética, entre 1945 y 1989. Fue un enfrentamiento en el que cada contendiente se esforzó por imponer su supremacía a nivel mundial y esperaba que su oponente desapareciera, lo que eventualmente ocurrió en 1991 con la desaparición de la URSS y la caída del bloque socialista que lideraba. El enfrentamiento se desarrolló en prácticamente todos los aspectos: geográfico, disputando territorios, militar, económico, tecnológico, político, cultural, deportivo, propagandístico, etc., con excepción del enfrentamiento militar directo entre las superpotencias. Los enfrentamientos militares, cuando los hubo, ocurrieron en territorio de terceros países como Corea, Vietnam, Medio Oriente, Angola, entre otros. Cada una de las partes tenía un punto de vista sobre el conflicto y se justificaban argumentando que su acción beneficiaría a la humanidad y que las personas de todo el mundo vivirían mejor si adaptaban en su modelo de vida.
El triunfo de Estados Unidos sobre la URSS y el fin del socialismo de Estado fue interpretado por muchos de los intelectuales adeptos al modelo americano y defensores de la economía capitalista como el triunfo del sistema más racional y adecuado para la población mundial, y ello justificaba los sufrimientos e injusticias que se produjeron durante la Guerra Fría. Sin embargo, el enfrentamiento generó consecuencias negativas, tanto a nivel global como local. Hubo países que fueron divididos y sufrieron la guerra, como Corea. Su población fue separada y las familias divididas o dispersadas. Hubo otros países en los que la división significó también la separación de la población, el bloqueo y el aislamiento, como en Alemania y la ciudad de Berlín, como ocurrió en Vietnam. Bajo el tenor de la Guerra Fría, la URSS y los Estados Unidos de América intervinieron militarmente en países que pertenecían a su bloque y eran sus aliados, la URSS en Europa del Este y los Estados Unidos en América Latina, destituyendo gobiernos e imponiendo gobiernos afines, así como restricciones y obligaciones económicas que beneficiaban a las superpotencias. La intervención de las superpotencias en los conflictos locales profundizó las ya existentes y creó la base para su prolongación, como fue con el conflicto en Medio Oriente, un enfrentamiento que ha durado por décadas entre los estados árabes de la región y el Estado de Israel, y entre el mismo Estado de Israel y la población palestina. De acuerdo con la interpretación favorable al modelo americano, que el fin de la Guerra Fría y el triunfo de Estados Unidos de América terminaría con los enfrentamientos militares, divisiones ideológicas y establecería un régimen de paz, pues el responsable de la tensión mundial y el avance del libre mercado global era la URSS. Dicha explicación no es suficiente para los historiadores, pues al valorar las consecuencias de la Guerra Fría, queda claro que no solo se pusieron en juego dos ideologías en el enfrentamiento, sino también que hubo intereses económicos, decisiones militares, políticas para controlar territorios, recursos, posiciones estratégicas en juego que formaron parte de la dinámica de la Guerra Fría. Maestras y maestros, muchas gracias por su atención. Esperamos que les sea de utilidad para la práctica en el aula. Los invitamos a consultar el portal de Telesecundaria.